esa contradicción dialéctica, o sea, eso no pega ni con pega loca, como decimos aquí. Paz total con misión Cauca. Y ese departamento y esa misión va a ser la punta de lanza de esa reedición del Plan Colombia. Yo quiero equivocarme cuando digo que la política de paz total es hoy, 2 años después del gobierno de Gustavo Petro, un lavado de cara de esta doctrina militar contrainsurgente y pro-yanqui. O sea, yo quiero equivocarme, yo quiero que mañana, si es posible, suceda algo que cambie completamente el escenario. Bueno, amigas y amigos de Palabras Mayores, estamos nuevamente con Dana Urdaneta. Esta vez vamos a hablar de Colombia y de la guerra en Colombia. ¿Su merced qué cree? ¿La guerra en Colombia hoy es igual a la del 2012 o ha cambiado la guerra y por qué ha cambiado? Lo primero es que los actores que hay hoy en Colombia, los actores militares, incluso los actores políticos, son muy distintos. Para empezar, hay un gobierno que se presume que es de izquierda. Hay quienes pensamos que no es un gobierno de izquierda, que es un gobierno progresista, pero bueno, ese es otro tema. Y la salida de las antiguas FAREP del escenario militar ya reconfiguró por completo el mapa de actores armados en Colombia, al punto de que actor militar principal del país ahora es el Ejército Gaitranista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo, que tiene una expansión importante, pero que es una expansión según cada territorio con características distintas. Por ejemplo, en el Chocó, el avance paramilitar que hay en el Chocó, el corredor que quieren establecer desde Panamá, pasando por sur de Bolívar para llegar a la frontera venezolana. Eso te dice de entrada que la guerra en Colombia, de lo que derivó, ¿no?, en 2012, que inició el proceso de paz en La Habana, es muy distinto a lo que se puede ver hoy, donde el principal actor no solamente el Estado, el Ejército Gaitranista de Colombia, sino también la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional. En medio de eso, ¿dónde quedaría lo que hoy llaman las disidencias? Parte de los efectos del acuerdo de paz o de la fallida implementación del acuerdo de paz de La Habana o de Teatro Colón en 2016 es que hubo una dispersión de las fuerzas, ¿no? Por lo menos para el caso de las insurgencias, hubo un desarme y una desmovilización de un ejército guerrillero. Y por otro lado, también esto impacta en, por ejemplo, cómo entendemos a los actores armados hoy. Cuando hablamos del Estado Mayor Central, que es el nombre más popular, ellos se reivindican como FAREP, estamos hablando de una estructura militar en cada caso con características distintas, incluyendo también a la Segunda Marquetalia. Este grupo, liderado por Iván Mordisco, Iván Mordisco no, digamos, mediáticamente conocido por Iván Mordisco y en su momento por Gentil Duarte, ellos pertenecieron a unas primeras estructuras del Frente Primero y otros frentes más en el Guaviare, el Meta, que decidieron no acogerse al acuerdo de paz. Sin embargo, eso tampoco es blanco y negro, porque en el caso de Gentil Duarte él estuvo 6 meses en La Habana. Él fue delegado de paz en La Habana y su misión supuestamente al retornar a Colombia era más o menos reencauzar al Frente Primero en el proceso de paz. Pasan los años y hay intentos de extradición, meten preso a Jesús Santrich con un montaje que ya la Comisión de la Verdad ha develado, que hubo una enviada especial de la ONU para investigar el caso. Y surge otro grupo que se llama la Segunda Marquetalia, que fue fundado el 29 de agosto de 2019 bajo la premisa del incumplimiento del acuerdo de paz. Y básicamente, desde mi punto de vista, desde el resguardo de la vida y la amenaza que hubo, las acciones que hubo en contra de Jesús Santrich, pero también la amenaza que iba directamente para Iván Márquez, que ha sido como la figura política más mediática, no solamente del proceso de paz, sino también de esta organización guerrillera. Sin embargo, a la par que estaba ya fundada la Segunda Marquetalia, esto que se conoce hoy como el Estado Mayor Central no era una estructura homogénea. De hecho, el Frente 18 en Antioquia, Dabeiba, por allí cerca,
junto con el 36 también, eran frentes que estaban independientes del liderazgo de Gentil Duarte y de Iván Márquez. Pasan los años y uno de estos frentes, el Frente 18, se supedita o reconoce en el liderazgo de Iván Márquez, Jesús Santrich, etcétera, etcétera, una autoridad y se suman a la segunda Marquetalia. Pero después, si revisamos ahorita, el Frente 18 ya se cambió y está con el Estado, lo que se conoce como Estado Mayor Central. Pero esto obedece a otras dinámicas del conflicto y también a lo duro que no solamente les ha tocado en términos militares a esta estructura y a las estructuras que están en Antioquia, sino también a la segunda Marquetalia y todo lo que impacta eso internamente. Pero bueno, recientemente en la mesa de diálogos donde estaban el Estado Mayor Central con el Estado colombiano, liderado por Camilo González Pozo, que venía de ser presidente de Indepaz, y por el otro lado el jefe de la delegación llegó a ser Andrea Avendaño, se dividieron porque no había consenso político en torno a cómo asumir los acuerdos y cómo asumir los diálogos de paz con el Estado colombiano. Pero entonces tú revisas allí, dentro de esas estructuras, quiénes son los líderes, quiénes son los jefes guerrilleros que están allí. Andrei tiene 28 o 29 años y él viene de ser miliciano en el Catatumbo. Entonces, bueno, indistintamente de esto, también Petro tomó una decisión a partir supuestamente del asesinato de una mayora en el Cauca, asesinato que presuntamente fue cometido por un guerrillero del Estado Mayor Central. Decide romper con el Cauca, Valle del Cauca, Nariño y creo que Putumayo, el cese al fuego bilateral. Entonces toma esta decisión de jugar un poco, yo diría que a dividir el Estado Mayor Central con, digamos, tu contendor, con la persona que estás negociando, y se queda negociando el Estado colombiano con el bloque comandante Jorge Briceño y el bloque Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, que es lo que tiene la gente de Catatumbo, que tiene la gente creo que del sur de Bolívar, también tiene la gente de Antioquia. O sea, es un bloque que está un poco disperso territorialmente, pero que lograron unificarse ya pasado el tiempo. Como te digo, en 2019, en 2020, estas estructuras tenían otras orientaciones e incluso eran estructuras independientes. Entonces, frente a esto, bueno, hay entonces si vamos ya como por territorios, por las estructuras que no están en el proceso de paz y que rompieron, que Petro rompió el cese al fuego con ellas, bueno, contra esas estructuras hay denuncias gravísimas de violaciones a los derechos humanos. Pero, por ejemplo, también con el caso de la mayora que asesinaron en el Cauca, también yo he recibido otras versiones de que ese asesinato fue un accidente, producto de la avalancha de gente que venía contra el guerrillero y fue un disparo al aire, no fue una cuestión intencional. Esas son versiones que hay al respecto, pero lo que quiero poner este ejemplo es para explicar la complejidad de lo que es el conflicto colombiano en este momento y que obviamente está directamente afectado, digamos, en los términos de la solución política por la crisis que hay en Venezuela. ¿Y dónde queda el ELN en esa maraña tan compleja? Bueno, el ELN ahorita está en esa mesa de diálogos en una crisis muy importante y que también es afectada por la crisis venezolana, porque acá en Venezuela se reúnen no solamente, digamos, Venezuela, para explicar, Venezuela es un país garante del proceso de paz con el ELN, del proceso de paz con la segunda Marquetalia. Esas dos mesas se reúnen en Venezuela, pero también Venezuela es garante del proceso de paz con el Estado Mayor Central o los dos bloques que están ahorita, que explicaba, que están en la mesa. Entonces, por ejemplo, en enero pasado, cuando hubo esa crisis importante, porque Petro hizo un anuncio, ya no recuerdo cuál de tantas crisis, se hizo una reunión extraordinaria en Venezuela, son 2 horas de vuelo para llegar hasta acá, y en el caso de las insurgencias de la frontera hasta acá, hasta la ciudad. El hecho de lo que está pasando en Venezuela, que no hay condiciones, ni siquiera para nosotros mismos, tranca más el juego para que los países garantes, en este caso los vecinos más cercanos, podamos aportar en los términos de que haya un desempate, como hablando justamente del tema venezolano, un desempate en estas posesiones, en esta guerra de posesiones que tiene ahorita el Estado colombiano con el ELN. Respecto, por ejemplo, a que el año pasado, en junio, julio del año pasado, el Estado se comprometió cuando era jefe de la delegación Oti Patiño, se comprometió a sacar al ELN de la lista de grupos armados organizados. Y a mí me sorprende mucho que en los medios de comunicación no se hable de un poco más allá de qué significa estar en esa lista. En mis investigaciones he encontrado que
hacer parte de esa lista también habilita jurídicamente a las Fuerzas Armadas para bombardear al ELN, es decir, no solamente un reconocimiento, un estatus o un reconocimiento político. Entonces, el ELN no solamente queda, como dije, es el actor militar en términos políticos más importantes ahora, porque el ejército gaitnista es una estructura paramilitar, sino también que está en este momento de crisis que yo creo que va a ser, o sea, creo que va a durar un poco más. Y yo no sé hasta qué punto, no solamente en Venezuela, sino también la relación Colombia-Estados Unidos, digo también la relación Venezuela-Estados Unidos, puedan mantener esta mesa, así sea suspendida, por parte del gobierno han ratificado su persistencia, ¿no? de mantenerse en la mesa, porque ciertamente estas mesas de diálogo siempre hacen parte son una carta en el juego político y en el diálogo que pueda haber entre Colombia, Estados Unidos, o Venezuela, Estados Unidos, o Venezuela, Colombia. Es decir, es un elemento importante e indispensable para negociar políticamente de cualquier manera con Estados Unidos. Entonces ahí también está la relevancia de la crisis que hay actualmente con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, bueno, sorprende mucho que recientemente Oti Patiño, que ahora es consejero comisionado de paz, diga claramente que no va a ser posible sacar al ELN de esa lista de grupos armados organizados, y por supuesto siempre, diariamente, todos los días, hay una cantidad de críticas contra las insurgencias, no solamente porque sí, sino que también cometen errores, y bueno, ya se saben los secuestros con el papá de Lucho Díaz, y otra cantidad de cosas donde también, bueno, se puede profundizar un poco más en eso, pero así va la cosa con ese proceso de paz. Que el ELN tiende a ser intransigente. A mí me da la impresión de que su intransigencia tiene que ver con que tienen confianza de que los gobiernos son pasajeros, pero ellos son permanentes. Porque lo otro que yo escuchaba en estos días era que el ELN le aprendió a los vietnamitas que no se deberían parar nunca de la mesa. Yo creo que ni siquiera en un matrimonio, tú que tienes más experiencia que yo en eso, se aguanta eso de que te dicen un año, sí, mañana nos casamos, o mañana lo que sea, mañana compro lo que sea, o mañana cambio, no sé, mejor en cualquier actitud, cumplo el acuerdo que tenemos, me porto mejor, llego temprano, y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y al año y tanto dicen, no, es que no puedo. Pero al mismo tiempo, ¿tú qué estás ofreciendo como Estado? ¿Sí? O sea, ¿qué puede decir el ELN que va a perder si no sigue en el proceso de paz? Si más bien, a diferencia de lo que pregonan todos los medios de comunicación, el ELN ha estado en este proceso de paz en una situación militar muy compleja y muy difícil, distinto a la supuesta expansión que está supuestamente viviendo según los medios de comunicación colombianos. Se expande el ejército gaitnista de Colombia, el ELN está en una situación militar muy difícil, y por otro lado hay 4 factores de crisis. Uno es el de la lista de los grupos armados organizados. Otro es el diálogo regional en Nariño, sobre el cual el ELN tiene una cantidad de denuncias, pero también hay una historia incompleta allí. Cuando tú escuchas a todas las partes, hay una historia incompleta que el ELN todavía no ha contado. Otro es el desmonte del paramilitarismo, que es el acuerdo 17 de la mesa de diálogos. Entonces, yo también veo, bueno, pero están dialogando. Ciertamente es difícil para el Estado cumplir de forma inmediata, no tiene la capacidad, lo ha demostrado, para cumplir de forma inmediata estos acuerdos pequeños, pero sí tiene que haber un gesto. Es decir, yo conversaba hace una semana con un delegado de paz del gobierno colombiano en esta mesa y le decía, bueno, pero de 4 factores de crisis cumplan 3. Cumplan 3 por lo menos para poder decir, bueno, aquí tenemos esto y tenemos algo más para negociar, o bueno, empecemos con 2. Pero ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, una situación muy grave que hay ahora en Colombia y que se suma a todo esto es la situación de confinamiento casi permanente que vive el departamento del Chocó. Entonces, se habla del confinamiento que tiene sometido el ELN a la población chocuana, pero no se habla de la expansión que tiene el ejército gaitnista de Colombia en ese territorio, que además el año pasado, si mal no recuerdo, habían asesinado a 2 líderes sociales, esta estructura paramilitar, según las versiones del ELN. Me imagino que allá la gente está aterrorizada y que no señalará a su victimario. Entonces, hace pocos días, en medio del confinamiento, por los distintos paros armados que ha decretado el ELN, pero que también, producto de los acuerdos de la mesa, los han retirado estos paros armados, la decisión del Estado para el Chocó es enviar más fuerzas militares, enviar más soldados, enviar más tropas. Entonces yo lo que digo, pues yo conozco el Chocó, yo conozco el Ribatrato, yo lo que digo es,
les meten más militares y la gente igual está muriendo de hambre. O sea, con o sin confinamiento en el Chocó se están muriendo de hambre. Entonces, es difícil uno entender también cómo dentro del mismo Estado no están articulados y no están alineados hacia esta política de paz total. Por ejemplo, las fuerzas militares, esa lógica contrainsurgente que se mantiene. Entonces, ahí uno, ya ha pasado el tiempo, ya han pasado 2 años del gobierno de Petro, y uno puede tener como una opinión y un análisis más formado al respecto de lo que es su política de paz total. Y es difícil decirlo, porque siempre uno lo hace desde la esperanza, ¿no? Y desde la justicia que amerita cada proceso y del reconocimiento que amerita cada proceso. Pero termina siendo en este momento desde la lejanía, desde que yo no estoy en el Chocó, no estoy en el Cauca, ¿sí? O sea, teniendo esas dimensiones claras, pero termina siendo la política de paz total un lavado de cara de la doctrina militar colombiana, que a su vez es una extensión de la doctrina militar gringa. Esto no quiere decir que porque termine siendo la política de paz total, esto no quiere decir que no vamos a apoyar y a impulsar la política de paz total. Porque algo bueno se le habrá que sacarle a esta política que Petro ha impulsado con tanto esfuerzo y todo el gobierno con tanto esfuerzo, pero no es suficiente el esfuerzo. O sea, no ha sido suficiente hasta ahora el esfuerzo. Entonces, yo no sé hasta qué punto, no sé, ahora parece que los diálogos más viables vienen siendo el diálogo regional en Nariño, donde recuerdo, salió una nota por allí, que un garante dijo en la mesa de diálogos que termina en medio de esta crisis desde agosto pasado hasta la fecha, que viene arrastrándose todos estos 4 factores de crisis, y es que entonces pareciera que el Estado quiere comer por pedazos, ¿sí? O sea, quiere agarrar ya lo logró con el Frente Comuneros del Sur, sobre lo cual yo pienso que sí, que bueno, hay como muchas críticas al respecto, pero yo pienso que ese diálogo no puede parar. Y por otro lado, es como un proceso seguro. O sea, ese proceso van ellos decididos, el Frente Comuneros del Sur, Gabriel Yepes, y además que no solamente el Frente, o sea, también está la Segunda Marquetalia en Nariño, está la Gobernación, están las comunidades organizadas, están las autoridades indígenas, digamos, hay un proceso autónomo en Nariño que es anterior a Petro, y que tiene una larga historia. Entonces, y por otro lado está el proceso con la Segunda Marquetalia, que también ellos están dispuestos desde antes de la campaña presidencial a llegar a un feliz término durante este gobierno. Pero bueno, fue postergado, o sea, fue tomado como de última prioridad este proceso de paz. Inició y hay un limbo jurídico impresionante con Iván Márquez, porque ellos solicitan que les sea levantada las órdenes de captura, pero bueno, Iván Márquez no es delegado de paz. Él es el comandante en jefe, pero no es el delegado de paz. Y bueno, allí hay un lío jurídico importante, y a eso le sumas que en este caso Venezuela no está en condiciones, por lo menos estos días, esperemos que eso cambie, y yo sé que nosotros aquí vamos a salir lo mejor posible, vamos a poder resolver esta crisis de forma política, pero es Venezuela, desde la mirada del Estado colombiano, es Venezuela quien va a convencer a estas insurgencias, como lo hizo también con el proceso de paz de La Habana, para que firmen un acuerdo de paz que implique también posteriormente una desmovilización, un desarme o cualquier otro eufemismo que le quieran colocar, porque finalmente en la ley están contemplados, son estas categorías jurídicas. Entonces, no está este amigo, este buen vecino, por decirlo en los mejores términos, y están estas crisis que incluso Armando Noboa acaba de decir que en la mesa de diálogos no están poniéndose de acuerdo, pero que pronto van a avanzar en algunas cosas y se va a arreglar esto. Pero bueno, ahí la guerra tiene también su garantía de seguridad física para poderse trasladar, para etcétera, etcétera, etcétera. Pero imagínate tú qué garantías, qué confianza pueden haber para hacer un proceso de paz en territorio colombiano cuando el ELN, que es esta mesa política más importante de la paz total, ha denunciado, junto con este tema del diálogo regional en Nariño, que hay un plan que el gobierno de Petro no ha desactivado para liquidar a todo el Comando Central. Y además, con la relevancia que tiene Iván Márquez principalmente, y quizás otros mandos habría que revisar con las órdenes de captura que tienen de Estados Unidos. Es un botín. Entonces, la paz total va así, y realmente que de este lado Edmundo González Urrutia y María Corina no tienen interés realmente en ejercer labores de garantes más allá de un título
o una labor diplomática, o sea, de meterse de fondo, porque de verdad que para hablar de Colombia y para hacer solidaridad con Colombia hay que meterse de fondo, y realmente ellos no es parte de su agenda, nunca lo ha sido. Si fuéramos a hablar en términos de capacidad militar, deberíamos hablar más del Clan del Golfo y de su penetración territorial e institucional. Sobre el ejército gaitanista de Colombia, es primero este corredor que están ejecutando desde que quieren conectar Panamá, sur de Bolívar, hasta llegar a la frontera con Venezuela. Pero antes de eso, en 2022, hubo un llamado paro armado. Los medios alternativos lo denominamos toma paramilitar en la primera semana de mayo de 2022. Y si uno revisa el informe que hizo Indepaz, el informe que hizo la Fundación Progresar en el norte de Santander, y además revisas informes previos que tenía Indepaz sobre el alcance que tenía esta estructura, que ellos no le denominan paramilitar, les dicen 20 nombres distintos cada de estas personas, cada de estos actores que te comento, y es que tienen rodeada la frontera colombo-venezolana. Por ejemplo, en el departamento de La Guajira, la presencia que hubo para 2022 en esta toma paramilitar fue mediante panfletos. En ese mismo año, en 2022, Wilfrido de Jesús Toncel fue liberado en Caracas, Venezuela. Él venía de ser comandante de los rastrojos de un imperio binacional que denunció Wilfredo Cañizares de la Fundación Progresar, y él se reagrupó en la zona rural de Cúcuta y refundó el Frente Luis Orlando Padierna Peña, en ese momento las autodefensas gaitanistas de Colombia. No se pueden llamar ellos gaitanistas porque eso no tiene nada que ver, los objetivos y las prácticas no tienen nada que ver con Jorge Eliezer Gaitán. Y ellos recientemente se renombraron como ejército, obviamente por el incentivo que significa esta política de paz total para tener y pelearse un estatus político, pero que ni siquiera el ELN lo ha logrado en términos jurídicos y formales. Por otro lado, este copamiento de la frontera colombo-venezolana, de esto nadie habla en Colombia, de hecho ni siquiera en Venezuela, no para decirle, echarle la culpa nada más a los colombianos, no, aquí tampoco se habla de esto. Y este es un proyecto que es indistinto de si está Chávez o Maduro en el poder, ¿sí? Porque acá hay unos recursos naturales, no solamente hay petróleo, está el arco minero del Orinoco, y allí hay distintas lecturas sobre cuál es la mirada paramilitar ahora, tratando de quitar los gentilicios, ¿no? Mirada paramilitar colombiana, decirle paramilitar, hacia Venezuela, que es, en últimas, el arco minero del Orinoco. Y también decir que para que estos grupos se posesionen en la frontera colombo-venezolana y para que los rastrojos en otros años tuvieran un imperio binacional, a juro porque se tiene que haber complicidad del Estado venezolano. Pero acá poco o nada se habla de esto, tomando en cuenta también que este es un país donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un peso importante en la política. Y decir acá, por ejemplo, que paramilitarismo, una especie de paramilitarismo venezolano es el vínculo que puede haber entre grupos irregulares o civiles armados con funcionarios del Estado, sean policías o sean militares, que eso es paramilitarismo a la venezolana, eso aquí es una herejía. Pero esa es la realidad. Y bueno, finalmente acá, a su tiempo, en su momento, con lo que ello implique, lo definiremos. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo muy importante, y es que este año el abogado Ricardo Giraldo, el abogado ya del Ejército Gaitanista de Colombia, dijo en un video hace varios meses que ellos eran la estructura, como la organización armada, algo así, más grande de América Latina. Y esto no es poca cosa, sobre esto no hubo titulares al respecto. Es decir, con esa afirmación y después la denuncia que hace la mesa de diálogos sobre el objetivo de cercar la frontera colombo-venezolana, que ya tienen años haciéndolo, eso no es nuevo realmente, confirma justamente estas denuncias que te vengo haciendo de años previos. Y sobre esto no hay denuncias ni de este lado de la frontera ni del otro lado. Y allí también entra en cuestión, uno dice, bueno, si son las estructuras, si el Ejército Gaitanista de Colombia es la organización militar o sí, actor armado más grande del continente, ¿dónde queda el Tren de Aragua? Que ese sí está en todos los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, son cosas que uno puede como que ir leyendo no solamente al momento, sino también mirar con perspectiva política con respecto a toda la guerra que hay contra Venezuela, indistintamente de cuál sea el gobierno que haya en este momento o que se vaya a posesionar el 10 de enero acá. Lo cierto es que este ejército quiere tener un estatus político y el gobierno se ha negado a ello.
ya se pusieron de acuerdo para iniciar un proceso de paz, por lo menos en términos de un diálogo sociojurídico, pero que obviamente ahí, como en toda negociación, se va a imponer es la fuerza. Vamos a ver cómo el gobierno, cómo el Estado colombiano puede imponer la fuerza de la ley para que además este proceso también sea fructífero. No solamente, yo siempre pienso que no es solamente en los términos de las afectaciones al pueblo colombiano y lo que significa esto para los empresarios, para las mujeres, para todo el mundo, sino también que esos combatientes, mercenarios, paramilitares, guerrilleros, todo el mundo, se pueda pensar una vida diferente y puedan realizar sus sueños. El que quiso ser médico, que sea médico, el que quiera ser abogado, que sea abogado, pero que piense una vida fuera de la guerra. De verdad que yo creo que esto es lo más difícil y este es el proyecto de largo aliento, pero a eso es lo que hay que apostar. Evidentemente, buena parte del ejército es de derecha y ultraconservadora, ¿sí? Pero pues no dejan de ser pueblo colombiano y a mí me da la impresión de que parte de la estrategia que está adelantando este gobierno es la acertada, o sea, preocuparse por el bienestar de los soldados, mejorar sus condiciones, sus salarios, eso es importante y eso se lo está reconociendo el mismo ejército al gobierno nacional. Pero al mismo tiempo hay un sector de la fuerza pública, sobre todo como de los altos mandos, que evidentemente tiene su propio proyecto político, tienen muchísimas cercanías con el centro democrático y con estas estructuras paramilitares. Seguramente también parte de esos militares del alto mando y de las bases pueden coincidir en ello, porque como en todas partes hay diversidad de pensamiento. Yo creo que lo principal, y es lo que está obstaculizando en este momento la mesa de diálogos de La Habana, es ese pensamiento contrainsurgente. O sea, esa doctrina que no es solamente doctrina, sino que está en el pensamiento, en esa constitución de la personalidad, de la forma de ver el mundo, que hay en Colombia y que está más evidente y más profundizado en las fuerzas militares. Esto es un proceso de largo aliento, por eso no se va a resolver en una mesa de diálogos. Y ahí yo podría decir de forma muy utópica y también muy chavista, que es que la doctrina militar no se va a cambiar en Colombia, no se va a cambiar mediante acuerdos. Y para que se pueda cambiar tiene que ser un golpe de fuerza. Y para que sea un golpe de fuerza tiene que haber unas mayorías, por lo menos unas mayorías políticas, no me refiero a unas mayorías sociales. Y para que haya unas mayorías políticas, eso requiere varios años más, cuidado si no décadas. Y el mundo está en declive. Entonces, tenemos todos esos factores en contra, y digo tenemos porque yo también me considero colombiano, aunque no tengo la nacionalidad todavía. Entonces, esa mentalidad, esa idea de pensar que el otro es tu enemigo, esa lógica del enemigo interno, de que el otro es tu enemigo y que el otro además es terrorista y es delincuente, es muy parecido a lo que pasa aquí, pero en una lógica más o menos inversa, donde se dice que el que no piensa igual que yo es fascista. Me refiero a Venezuela. Entonces, hay que erradicar ese pensamiento y en Colombia lo dicen muy bonito, ¿no? Porque acá no se entendería la profundidad que tiene decir que hay que desmilitarizar el pensamiento, hay que desmilitarizar y desarmar el corazón. Yo creo que ese es el primer paso. Y lamentablemente, incluso personas que estén vinculadas a este proceso de paz en distintos niveles, no van a cambiar esa mentalidad. Eso le corresponde a otras generaciones. Entonces, allí la importancia de la juventud. Y hablando de eso, este 28 de mayo, este miércoles, vamos a hacer un space en X sobre los retos de la juventud hacia la construcción de la paz total. Porque es que esta generación de estos altos mandos, de estos políticos tradicionales, o no tan tradicionales, pero que tienen ya mucha trayectoria, no van a cambiar esa mentalidad de la guerra porque se han formado en la guerra. Una cosa que haya hecho bien el gobierno colombiano, yo creo que, bueno, yo los he visto acá, realmente, yo he visto vi aquí a Oti Patiño cuando era jefe de la delegación de paz, vi aquí a Vera Grave cuando era, ahorita, en esta última reunión que tuvieron acá, cuando firmaron el acuerdo de participación, y he visto siempre los corre-corres que hay en esta mesa de diálogos. También estuve en la inauguración, en la instalación de la mesa de diálogos con la Segunda Marquetalia, y yo veo un esfuerzo, o sea, dentro de todo esto, yo veo un esfuerzo muy grande por ambas partes. El hecho de que, por ejemplo, que tú y yo lo podemos criticar, pero el hecho de que se lleve una delegación de paz del gobierno tan grande,
con un equipo técnico grande, habla de una voluntad de paz y habla de un compromiso, ¿sí? Entonces eso es positivo. Es positivo que pese a todas las crisis que han habido, se firmara el acuerdo de participación, con todas las contradicciones que ello implica para el ELN y también y las dificultades que implica ese abismo de cristal en que lanzaron a Vera Grave con este nombramiento que lleva para casi un año. Eso es positivo. El hecho de que todavía, en medio de esta crisis, hablen del gobierno, sobre todo, tiene un discurso más fuerte, en este caso el gobierno colombiano, de decir que no se van a parar de la mesa, que esperan por el ELN, que le han hecho no sé cuántas comunicaciones privadas, más los comunicados que han sido públicos. Eso habla de una voluntad de paz. Entonces yo creo que eso hay que rescatarlo, hay que mantenerlo, más allá de que si no es el escenario ideal, que esa mesa se mantenga suspendida. Esa ambición por la paz de tener una, dos, no sé cuántas mesas van, ELN, Segunda Marquetalia, EMC, Ejército Galleguista de Colombia, Valle de Aburrá, los de dos más urbanos, el de Buenaventura y el otro, ¿y cuál más? Son como ocho mesas que están abiertas. Que esa política de paz tan ambiciosa es un signo positivo de este nuevo gobierno que quiere hacer la paz y no hacer la guerra. La cuestión es que eso tiene que traducirse también en los territorios y no enviar tropas cuando tienen que enviar ayuda humanitaria, ¿sí? A las comunidades que viven en las riberas del río Atrato, del río San Juan, ¿sí? Que están sometidos por todos los grupos armados, paramilitares, guerrilleros, estados, están sometidos por todo el mundo. Esos niños que yo he visto, indígenas, afro, sin atención médica, con enfermedades de toda clase, sin educación, sin comida, sin techo, sin nada, hay que atenderlos antes de enviarles a las fuerzas militares. Y si es posible, no enviarles fuerzas militares, porque eso ya es agravar más la realidad que ellos tienen de crisis humanitaria y de sometimiento por parte de todos los actores armados. ¿Cuál es el balance que su merced hace de Iván Velázquez como ministro de Defensa? Vamos a empezar ahí por lo positivo. Habla más de derechos humanos el ministro de Defensa que el ministro del Interior. Eso es un signo. Ahora, ¿cómo se traduce esto en el Cauca, por ejemplo? ¿Sí? Con la misión Cauca en el Cañón del Micay, donde van a destinar a 16.000 soldados y 20.000 policías para esa región, para sacar del territorio al Estado Mayor Central de Iván Mordisco. Al mismo tiempo, 11,5 millones de dólares financiados por el Comando Sur para esta misión, donde también siempre está el cuento de la cara social, o sea, el lavado de cara que yo digo. Yo quiero equivocarme cuando digo que la política de paz total es hoy, 2 años después del gobierno de Gustavo Petro, un lavado de cara de esta doctrina militar contrainsurgente y pro-yanqui. O sea, yo quiero equivocarme, yo quiero que mañana, si es posible, suceda algo que cambie completamente el escenario. Pero lo que está pasando ahora, por ejemplo, en el Cauca, es absolutamente grave. Y de todos estos errores que van a seguir, y que además yo insisto en esto porque desde Venezuela tenemos que mirar hacia el Cauca. No es frontera, no, parece que no tiene nada que ver con nosotros, pero desde las comunidades denuncian que la misión Cauca es la reedición del Plan Colombia para este departamento, y esto es sumamente grave. Hay que conocer entonces con más detalle cuáles son los documentos que están allí para esa misión y ver hasta qué punto se conectan esta dimensión, este dispositivo militar con los megaproyectos y con las economías extractivistas que siempre han sido motivos de conflicto, como dicen los caucanos y las caucanas, un conflicto impuesto a este territorio. Entonces, esto no es una evaluación total de la labor del ministro de Defensa, pero sí es un llamado de atención porque no se puede repetir otra vez y otra vez y otra vez, y ahora con la bandera de la paz total, ¿sí? Con pues, esta blasfemia, esta herejía, que bajo esa bandera se vayan a enviar, de las cuales ya enviaron hace un mes aproximadamente 600 soldados para el Cañón del Micay. Entonces, claro, ahí también hay otras complejidades. Bueno, vamos a meterles carreteras, educación, aguas, electricidad, pero bueno, ¿cómo se le metemos con el Estado? ¿Cómo llega si normalmente, históricamente no tuvo presencia en ese territorio? ¿Y cómo llega si los actores armados no los van a dejar ingresar? Y al mismo tiempo los pocos o muchas fuerzas públicas que pueda haber previo el año pasado, ponte tú, en ese departamento también son cooptados por las economías ilegales. O sea, hay un montón de complejidades allí, pero que el Estado finalmente es el responsable. O sea, no estoy diciendo que sea fácil para ningún actor y sobre todo para las comunidades, pero el Estado es el responsable. Entonces, de verdad, para mí es indignante que en el Chocó, que en el Cauca,
que son zonas, además, que son objeto de acuerdos en esta mesa de diálogos. Las zonas críticas fueron acordadas en la mesa de diálogos con el ELN, pero también hay unos acuerdos de zonas críticas con primera delegación del Estado Mayor Central. Ya se dividió, y bueno, ya Nariño no va a ser prioridad en la mesa con estos dos bloques del Estado Mayor Central, o de esa fracción del Estado Mayor Central, pero que son zonas de acuerdos de este proceso de paz total. Entonces, ¿cómo se compra ese oxímoron, esa contradicción dialéctica? O sea, eso no pega ni con pega loca, como decimos aquí. Paz total con misión Cauca. Y eso afecta, desde mi punto de vista, no solamente a Venezuela, sino a la región, porque ese departamento y esa misión va a ser la punta de lanza de esa reedición del Plan Colombia para toda la hermana república. No se implementaron los acuerdos durante el gobierno de Iván Duque. O sea, si Iván Duque tal vez hubiera tenido una decisión de implementar los acuerdos de paz, pues no, pues por ejemplo el Clan del Golfo no hubiera crecido de la manera como creció, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y por eso digo que aquí nos podríamos quedar hablando hasta la medianoche, porque también ahí estuvo metido Néstor Humberto Martínez, se atravesó a la posibilidad de que existiera una alternatividad penal para esos paramilitares cuando eran muchísimo más pequeños de lo que son ahora. Pero bueno, su merced, yo creo que por hoy hemos dibujado de manera muy clara el mapa de la guerra en Colombia y evidentemente vamos a tener que tener más conversaciones como esta. Así que por ahora muchísimas gracias por este tiempo y por habernos dibujado el mapa con tanta claridad. Bueno, yo solo quiero cerrar diciendo que hay que reconfigurar la esperanza. Entonces, los de 30 tenemos que acordarnos que cuando teníamos 20 y exigíamos, esperábamos, soñábamos con que los de 30 y los de 40 nos apoyaran, nos dieran espacio, ¿sí? Y fuéramos un actor más relevante de lo que siempre ha sido la juventud, hasta que hace barricadas, hasta que se moviliza en masa, hasta que toma otras formas de lucha. Entonces, mi mensaje como venezolano para Colombia es de paz. Esto son palabras mayores.